Hay un tipo especial de silencio en una boda cuando la mitad de las sillas están vacías. Soy Waverly Ashford, 33 años, enfermera de parto y maternidad, y he recibido más bebés de los que puedo contar. Estuve al final de ese pasillo en junio y miré mi lado del jardín. 40 sillas blancas, y ni una sola de mi gente en ellas. Mi mamá se rió cuando le rogué que fuera. Mi hermano tenía un partido de fútbol esa tarde. Las sillas vacías no fueron la parte más cruel. Lo que apareció 2 semanas después, sellado y escondido en el auto de mi madre. Y lo que hizo mi padre cuando por fin vio la prueba, partió a esta familia en 2. Bienvenidos de nuevo. Donde la gente común encuentra su fuerza y las mujeres tranquilas dejan de pedir perdón por ocupar espacio. Si alguna vez una familia eligió a otra persona por encima de ti y eso te hizo dudar de tu valor, aquí estás entre amigos. Deja un comentario diciendo desde dónde nos ves y asegúrate de suscribirte. La gente que me conoce en el trabajo me llama la tranquila. En una sala de parto, cuando un monitor baja y el cuarto se pone tenso, yo soy la enfermera que mantiene la voz firme y las manos quietas. Anoto todo. Horas, dosis. ¿Quién dijo qué? Mi esposo Daniel bromea con que guardo pruebas hasta de mi propia lista del supermercado. Y no está equivocado. Aprendí muy joven que ser la persona firme era un trabajo, y yo acepté ese trabajo. Cuando mi madre necesitaba que alguien llevara a mi abuela a diálisis, me llamaba a mí. Cuando una tubería se rompió en casa de mis padres a medianoche, me llamó a mí. No a mi hermano, Cole. A mí. Yo me decía que eso era amor vestido de trabajo. Esa primavera, Daniel me pidió matrimonio en el porche trasero con un anillo que su madre había guardado en una lata de café por 20 años. Dije que sí antes de que terminara la pregunta. Pusimos la fecha para junio, un granero más allá de los huertos, luz dorada y sillas plegables. Yo lo quería simple y lo quería lleno. Quería a mi mamá en la primera fila secándose los ojos como hacen otras madres. Me dije que esta vez sería diferente. Había pasado 33 años explicándola ante otras personas. Seguro podía darme un sábado. Compré el vestido. Hice el plan de asientos 2 veces. Dejé toda la primera fila abierta de mi lado. 4 sillas porque todavía creía que se llenarían. Quiero que recuerdes esa creencia. No porque yo fuera ingenua, sino porque me habían entrenado, desilusión tras desilusión, para seguir esperando. De todos modos, yo todavía no sabía que esperar era exactamente lo que alguien en mi familia pensaba usar en mi contra. Conduje 20 minutos hasta la casa de mis padres un martes para darle a mi madre la invitación en persona. Pensé que el gesto importaba. Maureen Ashford abrió la puerta con sus guantes de jardinería y miró el sobrecolor crema como si fuera un cupón que no había pedido. Le dije la fecha, 14 de junio. Le dije que era el día más importante de mi vida. De verdad dije las palabras. Por favor, no faltes. Para mí es algo que pasa una sola vez en la vida. Mi padre, Walt, estaba en su sillón reclinable detrás de ella con el partido en volumen bajo y me dio un pequeño gesto con la cabeza que él seguramente pensó que era apoyo. Mi madre se quitó un guante despacio y sonrió esa sonrisa que guarda para decirte que no. «Ay, cariño», dijo. «Ese es el fin de semana del torneo de cole, el campeonato de exalumnos». Yo dije que la boda estaba reservada desde hacía 8 meses. Ella se encogió de hombros como si el calendario fuera culpa mía. El partido de cole es más importante. Lo entenderás cuando tengas responsabilidades de verdad. Ahí estaba, la frase que escucharía en mi cabeza todo ese verano. Lo dijo como quien habla del clima. Luego se animó, de pronto muy servicial, y estiró la mano hacia la caja de invitaciones debajo de mi brazo. «Déjame mandar estas por correo a la familia», dijo. «Así te ahorras el gasto. Ya tienes demasiado encima». Casi lloré de alivio, si puedes creerlo. Le entregué 40 invitaciones selladas dirigidas a tías, primos y mi abuela. Le di las gracias. Manejé a casa sintiéndome como una hija a la que por fin le habían dado una pequeña muestra de bondad. Quiero ser honesta contigo sobre ese momento porque ahí gira toda esta historia. Yo misma le di los sobres. Puse el cuchillo en su mano y le di las gracias por sostenerlo. No entendería eso hasta 2 semanas después. Debes saber que esto no era nuevo. Tenía un historial de 30 años. Cuando llegué al concurso regional de ortografía en 5º grado, mi madre se fue en el descanso del almuerzo porque Cole tenía un partidito al otro lado de la ciudad. Quedé en segundo lugar frente a un asiento vacío. En mi ceremonia de enfermería, las fotos muestran a mi madre mirando su teléfono mientras la mamá de una desconocida lloraba por mí. Cole tenía 19 años entonces, y tenía un partido del club. Siempre había un partido. Mi hermano tiene talento. Eso se lo reconozco. Tenía una pared llena de trofeos y una rodilla que falló a los 20 y una madre que en algún momento decidió que su luz era la única luz de la familia. Yo pasé mi niñez sosteniendo la linterna.
Me conté 100 historias amables sobre por qué ella estaba cansada. Estaba muy ocupada. Nos amaba a los dos igual, solo que de manera diferente. Yo era buena para esas historias. Tenía que serlo porque la otra opción se sentía demasiado fría para sostenerla. Incluso ese martes, al volver a casa, me inventé otra historia sobre ella. Solo es mala con las fechas. Tiene buenas intenciones. Esta es la parte que yo no me dejaba ver. Cada vez que la disculpaba, le enseñaba que el precio de herirme era 0. Yo mantenía la cuenta en equilibrio pagando de mi propio bolsillo. Había un sentimiento que llevaba conmigo desde los 22 años. Una certeza callada de que yo, de alguna manera, no era lo bastante buena, de que las cosas buenas le pasaban a Cole porque las merecía y me saltaban a mí porque yo no. Había construido toda mi vida adulta tratando de manejar ese sentimiento. Todavía no sabía que no ser lo bastante buena no era un hecho sobre mí. Había sido una decisión que alguien tomó por mí hace mucho tiempo y escondió en un cajón. La familia de Daniel me confundía de la mejor manera. La primera vez que su madre, Patricia, me conoció, me abrazó como si yo ya fuera de ella y me preguntó por mis turnos de 12 horas como si de verdad le importaran las respuestas. Los Mercer eran ruidosos en la cena. Se interrumpían. Guardaban el último panecillo para quien pareciera tener más hambre. Cuando Daniel les dijo que estábamos comprometidos, su padre se puso de pie y brindó por mí antes de brindar por su propio hijo. Yo no sabía qué hacer con las manos. Había pasado mi vida en una familia donde el cariño se daba por raciones. Y aquí venían porciones que nadie contaba. 2 semanas antes de la boda, Patricia llamó para preguntar cuál era la flor favorita de mi madre porque quería que los corsajes de las madres combinaran. Tuve que inventar una. Dije gardenias y esperé que mi mamá ni siquiera notara que llevaba un corsaje. Ese era el tipo de acomodo que yo hacía sin pensarlo, suavizando el hueco entre la familia que tenía y la familia que estaba a punto de llenar la otra mitad del granero. Yo seguía dejando 4 sillas abiertas de mi lado. Daniel me preguntó una vez si quería moverlas, cerrarlas, ahorrarme esa imagen. Yo dije que no. Dije que mis padres podrían sorprendernos. Él besó mi frente y me dejó conservar mi esperanza, aunque creo que él ya lo sabía. Había visto a mi madre olvidar mi cumpleaños en marzo y llamar 3 días después, molesta porque yo sonaba distante. Había visto el patrón con más claridad que yo, pero me amaba lo suficiente como para no decir esa verdad en voz alta. Algunas bondades se parecen al silencio. Yo me aferré a esas 4 sillas vacías como una mujer que sostiene la puerta para invitados que ya habían decidido no venir. La primera nota rara vino de mi prima Maddie. Me escribió 10 días antes, amable y confundida. Hola, siento mucho que la fecha se moviera. ¿Ya decidiste un nuevo fin de semana? Lo leí 3 veces. ¿Se moviera? Nada se había movido. La llamé. Maddie dijo que su mamá, mi tía Brenda, le había dicho a todo el grupo de primos que yo había pospuesto la boda, tal vez para otoño, que quería mantener todo pequeño y tranquilo y que les avisaría cuando estuviera lista. Sentí un giro lento y frío en el estómago. Le dije a Maddie que la boda seguía en pie, el 14 de junio, a las 2 de la tarde, en Hartwell Barn, y que por favor fuera. Luego llamé a mi madre porque algún reflejo todavía me llevaba primero hacia ella. Le pregunté si las invitaciones ya se habían enviado. Hubo una pausa que después volvería a escuchar muchas veces en mi cabeza. Luego su voz, cálida como una cobija. No te preocupes, cariño. Yo misma las mandé hace semanas. Le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi madre y se había ofrecido ayudar, y las madres que ayudan mandan invitaciones por correo. Le dije que algunos primos parecían confundidos con la fecha. Ella suspiró, paciente con mi preocupación. Ya sabes cómo es Brenda, siempre confunde las cosas. Yo lo voy a arreglar. Le di las gracias otra vez. Sigo contando cuántas veces le di las gracias a mi madre en esas semanas. Cada gracias era un pequeño depósito en una cuenta que ella estaba vaciando en silencio. Me dije que la confusión era un malentendido entre 2 hermanas mayores que nunca lograban contar una historia igual. Esa era la explicación amable. La tomé porque la cruel era imposible de pensar. ¿Por qué una madre tomaría las invitaciones de boda de su hija, prometería enviarlas, y en vez de eso las llevaría en la cajuela como una carga que pensaba tirar a la basura? La gente no hace eso. Yo estaba segura de que la gente no hace eso. No me quedé solo con esa mala sensación. Yo no estoy hecha así. A la mañana siguiente saqué mi lista de invitados y empecé a llamar a mis familiares yo misma, uno por uno, igual que trabajo en una unidad cuando algo se siente mal. La tía Carol, 2 primos, la antigua vecina de mi madre, que me conocía desde que usaba frenos. La mitad de ellos dijo lo mismo. Algo raro. Habían oído que yo quería algo privado. Les habían dicho con delicadeza Brenda o mi madre que Waverly estaba agobiada, y que por favor no la llenaran de gente. Ella invitará a quien quiera cuando esté lista. A cada uno le dije la verdad.
No estoy agobiada. Quiero que estés ahí. La dirección es la misma. Por favor, ven. Algunos dijeron que sí. Otros ya habían hecho otros planes. Un viaje, un bautizo. El tiempo ya ocupado desde semanas antes, cuando les dijeron que no se les necesitaba. Hice todo lo que una persona puede hacer con un teléfono y 10 días. Corregí la historia. Volví a invitar. Mandé la dirección del granero a un grupo de 40 personas. Lo que no podía hacer era deshacer una campana que había estado sonando en silencio durante un mes mientras yo estaba ocupada arreglando un vestido. La mentira me llevaba ventaja, una que yo no podía alcanzar a tiempo, y la habían contado las 2 personas a las que nadie en esa familia habría pensado en dudar. Si alguna vez has tenido que volver a llamar a un familiar solo para confirmar que todavía estabas invitado a tu propia vida, ya conoces exactamente esta sensación. Quédate conmigo. Se pone peor antes de ponerse bien. ¿Y si se pone bien? Comenta aquí si Wobbly ya te suena a alguien que conoces. Hice mis llamadas. Dije la verdad. Y me fui a dormir creyendo que la verdad sería suficiente. La noche antes de la boda, le escribí a mi madre una última vez. Lo hice simple. El granero, a las 2. Hay un asiento en la primera fila con tu nombre. Te quiero. Envié el mensaje. Dejé el teléfono en la mesa de noche e intenté dormir en la pequeña cabaña rentada con Daniel roncando suave a mi lado. A las 11:40, el teléfono se encendió. Un buzón de voz, no un mensaje. Mi madre casi nunca dejaba mensajes de voz. Salí al porche frío con los pies descalzos y apreté reproducir. Y su voz salió baja y cortante. Ya no tenía encima la cobija de la versión pública. Lo escuché completo una vez. Luego me senté en el escalón porque mis piernas habían dejado de tener opinión. No lloré y no devolví la llamada. Hice una cosa, la cosa que siempre hago. Lo guardé. Le puse la fecha, como cuando etiqueto un expediente. Luego me quedé un rato más en la oscuridad y dejé que el frío subiera por la madera y entrara en mí, y tomé una decisión sobre el día siguiente que no tenía nada que ver con ella. Todavía no te voy a decir lo que dijo en esa grabación. Esa noche yo no habría podido repetirlo sin quebrarme la voz. Y tú tampoco lo necesitas todavía. Solo necesitas saber esto. Lo guardé. Soy la mujer que guarda cosas. Toda mi vida ese hábito se había visto como ansiedad, como una persona que no puede relajarse, que guarda recibos hasta de la lista del supermercado. Esa noche se volvió otra cosa. Se volvió el clic silencioso de una puerta que mi madre no oyó cerrarse en una grabación que ella no sabía que viviría más que su versión de la verdad. La mañana de la boda llegó clara y cálida. Esa clase de día de junio que pediría si te dejaran. Miré mi teléfono una vez mientras la estilista me sujetaba el cabello. Nada de mi madre, nada de mi padre, nada de Cole. Si había, en cambio, una publicación de mi hermano, una historia desde los campos del torneo a 2 condados de distancia, sus tacos sobre el pasto, y el texto, gran día, vamos. Gran día. Dejé el teléfono boca abajo. Me miré en el espejo, una mujer de 33 años con las perlas de su abuela, y tuve una conversación con mi propio reflejo que quiero compartir contigo porque ahí estuvo el giro. Esa mañana tenía 2 opciones. Podía pasar mi boda llorando la gente que faltaba en las sillas vacías, o podía casarme con el hombre que me esperaba en el granero y dejar que mi verdadera vida empezara. Elegí el granero. Decidí ahí mismo que mi familia no iba a arruinar un día al que ni siquiera se molestó en ir. Esa decisión no borró el dolor. El dolor estuvo en mi pecho toda la tarde. Un dolor debajo de la alegría, como un moretón que sana debajo de una manga. Pero no iba a entregarles también ese día encima de todo lo demás que ya me habían quitado. Tomé mis flores. Encontré la ausencia de mi padre donde debería haber estado su brazo y decidí caminar yo sola. Y entonces el padre de Daniel tocó la puerta de la cabaña de la novia con su buen traje gris y me preguntó si me haría el honor de dejar que él me acompañara. Dije que sí antes de que terminara la pregunta otra vez. Esto es lo que pasa con la mitad vacía de un granero. Todos la ven. Los invitados van entrando y miran el lado de la novia y hacen la cuenta sin querer. Vi cómo pasaba desde la puerta lateral. Ese pequeño movimiento de lástima recorriendo a los familiares de Daniel cuando se dieron cuenta de que nadie estaba sentado por mí. Y entonces su madre, Patricia, hizo algo que llevaré conmigo hasta la tumba. Se puso de pie en la primera fila del lado del novio con su corsaje de gardenia y se volvió hacia toda su familia ruidosa y dijo, lo bastante fuerte para que se oyera, hoy somos los 2 lados. Muévanse para acá. Y lo hicieron. Tías y tíos y primos que yo conocía desde hacía 2 años se levantaron y cruzaron el pasillo y llenaron mis sillas vacías. Llenaron las 40. Un hombre al que yo había visto 2 veces se sentó en el lugar que yo había guardado para mi padre y me levantó el pulgar como si le hubieran dado ese puesto. Para cuando empezó la música, no quedaba una sola silla vacía de ningún lado. Y los únicos que podían decir cuál lado era cuál éramos nosotros 2 al frente.
Caminé por el pasillo del brazo del padre de Daniel frente a 40 rostros que habían decidido, sin reunión alguna, ser mi familia por una hora. Entonces sí lloré por fin, pero no por la gente que faltó. Lloré porque había pasado mi vida creyendo que el amor había que ganarlo con una moneda que yo nunca lograba fabricar. Y ahí había un granero lleno de gente gastándolo en mí gratis. Daniel tomó mis manos y las suyas temblaban más que las mías. Dijimos las palabras. Las dijimos en serio. En algún lugar, a 2 condados de distancia, un silbato sonó y una multitud aplaudió por mi hermano. Yo no lo escuché. Estaba ocupada casándome. Nuestra fotógrafa era una mujer joven llamada Sasa que trabajaba en bodas los fines de semana y publicaba los mejores momentos para hacer crecer su negocio. En la recepción, me preguntó si podía compartir algunas fotos y un vídeo corto. Dije, claro. Estaba distraída, bailando con mi nuevo suegro una canción cuya letra mi propio padre nunca aprendió. El clip que hizo duraba 30 segundos. Empezaba con el lado vacío de la novia. Esas 40 sillas blancas solas bajo la luz dorada. Y luego cortaba Patricia poniéndose de pie, girando y diciendo, hoy somos los 2 lados. Y luego al apuro de desconocidos cruzando el pasillo para llenar los asientos, y terminaba en mi rostro mientras yo avanzaba del brazo del padre de Daniel. Ella le puso música suave. Lo escribió con una frase simple. Cuando su familia no apareció, la de él se volvió la de ella. Esa noche no pensé mucho en eso. Tenía pastel en el vestido y un esposo del brazo y una llave de hotel en mi bolso. No tenía idea de que ese vídeo de 30 segundos haría lo que yo nunca había podido hacer en 33 años de bondad cuidadosa. Iba a decir la verdad en voz alta para todos al mismo tiempo de una forma que ninguna cantidad de llamadas privadas y correcciones mías había podido lograr. Para cuando Daniel y yo volvimos de 3 días en una cabaña junto al lago sin señal, ese clip había sido visto 40,000 veces. Y los comentarios. Los comentarios fueron el lugar donde toda la casa cuidadosa de mi madre empezó muy en silencio a incendiarse. Yo no encendí el fósforo. Quiero que eso quede claro. Yo solo me casé y una desconocida con una cámara dijo la verdad y resultó que la verdad prendía fuego. Los comentarios hicieron lo que hacen los comentarios. Hicieron en voz alta preguntas que las familias normalmente solo susurran. Debajo del clip de Sasa, extraños lloraban y aplaudían, pero mezclados con ellos había nombres que yo reconocía. Mi tía Carol escribió. Yo no tenía idea de que esto estaba pasando. Habría manejado toda la noche. Una prima escribió. Espera, ¿esta era la boda? A nosotros nos dijeron que se había pospuesto. Otra tía, Moren, dijo. Wabeli quería algo privado. Esto me rompe el corazón. Cada comentario era una pequeña corrección pública, y se fueron amontonando debajo del vídeo donde cualquiera podía leerlos, incluidas las mismas personas que habían esparcido la mentira. Mi teléfono, cuando lo volví a encender en el lago, tenía 91 notificaciones y un buzón de voz lleno de familiares que de pronto entendían que alguien los había manejado. La historia que mi madre y mi tía habían contado, esa en la que yo era la novia agobiada que quería que la dejaran sola, podía sobrevivir en privado. No podía sobrevivir con 40,000 testigos y una sección de comentarios comparando datos. Daniel leía por encima de mi hombro mientras la verdad se armaba en público, una hora marcada a la vez. Dijo en voz baja, amor, ¿se están dando cuenta? Me senté al borde de la cama de la cabaña con mi ropa de noche y vi a mi familia extendida descubrir en tiempo real y por escrito que no los habían mantenido lejos por mis deseos. Los habían mantenido lejos por una historia que alguien les contó sobre mis deseos. Hay un vértigo especial en eso. Durante un mes me había sentido loca, como si yo fuera la única que podía ver una cosa que nadie más quería nombrar. Ahora toda la sección de comentarios podía verla. Yo no estaba loca. Yo tenía razón. Y tener razón, resultó. Estaba a punto de costarle a mi madre todo lo que había pasado 40 años protegiendo. Patricia llamó la mañana en que volvió la señal antes de que siquiera hubiéramos empacado el auto. Yo esperaba felicitaciones. En cambio, me encontré con una madre osa por teléfono, su voz tensa con una clase de enojo que nunca antes se había dirigido en mi defensa. Ella había leído todos los comentarios. Había hecho la cuenta igual que los invitados de la boda. Cariño, dijo, a tu gente le dijeron que tú la habías pospuesto. Eso no es una confusión. Alguien mintió para dejarlos en casa. Yo dije, tal vez fue un malentendido. Oí el viejo reflejo en mi propia voz, buscando la explicación amable, y oí a Patricia rechazarla por mí. No, dijo. Yo crié a 3 hijos. No se malentienden 40 invitaciones. Ella estaba tan segura por mí que soltó algo dentro de mí. Toda mi vida yo había sido la única que me defendía, y lo había hecho mal disculpando a la gente que me hería. Aquí había una mujer que me conocía desde hacía 2 años,
furiosa de un modo en el que yo nunca me había permitido estar. Me dio permiso. Quiero detenerme aquí y decirte algo directamente. Los extraños que entraron a mi vida por matrimonio me defendieron más rápido que las personas que me criaron. Si alguna vez tu familia elegida te amó más fuerte que tu sangre, ¿sabes qué cosa tan extraña y sanadora es esa? Dime abajo si alguien fuera de tu sangre alguna vez se puso de pie por ti cuando tu propia gente se quedó sentada. Y suscríbete porque lo que dijo después la madre de mi esposo fue la razón por la que por fin dejé de inventar excusas. Patricia dijo averigua qué fue lo que de verdad pasó. Waverly, no por venganza, sino para que dejes de cargar una culpa que nunca fue tuya. Colgué y supe que tenía razón. Era hora de dejar de adivinar. Era hora de saber. La prueba llegó a mí, pero quiero tener cuidado con cómo digo eso porque yo no me senté a esperarla. Había pasado una semana haciendo llamadas y haciendo preguntas. Y esa semana fue la razón por la que Maddie pensó en hacer lo que hizo. Mi prima había pedido prestado el auto de mi madre para mover una cómoda porque su camioneta estaba en el taller. Estaba vaciando la cajuela para que cupiera el mueble cuando encontró una bolsa de tienda, pesada, metida debajo del hueco de la llanta de repuesto. Dentro había 40 sobres color crema, con mi letra al frente de cada uno. Tía Carol, tío Pet, Nana Ruth, los primos, cada nombre que yo había escrito en mi mesa de cocina en abril. Sellados, estampillados, pero nunca enviados. Maddie manejó directo mi casa y dejó la bolsa sobre mi encimera sin decir una palabra. Y las dos nos quedamos ahí mirándola como si fuera algo sacado de un río. 40 de ellos todavía sellados. Mis propias invitaciones de boda paseándose en la cajuela de mi madre como basura que olvidó tirar. Tomé uno. Tenía la estampilla puesta. Ella incluso había puesto las estampillas, lo que significaba que había pensado en mandarlos, había llegado hasta ese punto, y luego había elegido de manera muy clara no hacerlo. Ese detalle fue lo que acabó para siempre con las explicaciones amables. Una mujer que olvida no pone estampillas en 40 sobres y los esconde bajo una llanta de repuesto. Una mujer que olvida no mira a su hija a los ojos y le dice, yo misma los mandé hace semanas. Dejé el sobre muy despacio, como se deja a un recién nacido, y sentí que algo en mi pecho pasaba de caliente a frío y se quedaba frío. Esto ya no era un sentimiento que yo tuviera que defender ante personas que me decían que era demasiado sensible. Eran 40 pedazos de papel. Era evidencia. Y yo soy, como te dije, una mujer que sabe exactamente qué hacer con la evidencia. Hice con mi familia lo mismo que hago con un paciente complicado. Armé un expediente. Me senté en la mesa de mi cocina con la bolsa de sobres y mi teléfono y una libreta, y trabajé todo como un caso. En una columna, cada familiar que había estado confundido. Arriba, lo que le dijeron, quién se lo dijo y cuándo. Llamé a cada uno otra vez. Ya no estaba emocional, solo metódica. Con voz de enfermera. La tía Carol me reenvió el mensaje que mi madre le había mandado a principios de mayo. Waverly decidió posponerlo. Pobrecita. Está agobiada. Démosle espacio y no saquemos el tema. Con fecha de 3 semanas antes de la boda que yo seguía planeando activamente. Un primo me reenvió un mensaje de Brenda. No confirmes, cariño. Está en pausa. Moren nos avisará. Puse las capturas junto a los sobresellados y la imagen se volvió muy clara y muy fea. Esto no fue un mal momento. Fue una campaña. Tenía una persona que la inició, otra que la pasó, y una línea de tiempo. Y cada parte estaba ahora sobre mi mesa de cocina, en mi propia letra y en la de ellas. No me sentí triunfante. Me sentí extrañamente tranquila, como me siento cuando un parto caótico por fin se ordena en algo que puedo manejar. Durante 33 años, la versión de mí que tenía mi madre había flotado libre, sin respuesta, porque siempre la contaba una sola persona a la vez, donde no se podía comprobar. Ahora yo la tenía por escrito, en estampillas, en fechas. Hice copias. Claro que hice copias. Puse los originales en una carpeta y la carpeta en un cajón. Y luego me recosté hacia atrás y me hice la única pregunta que quedaba. No si ella lo había hecho. Eso ya lo sabía. La pregunta era por qué una madre le haría esto a una hija, y esa respuesta era más vieja que la boda. Dos cosas se volvieron claras esa semana y apuntaban en direcciones diferentes. La primera era Brenda. Mi tía había sido el puente, la que llevó la historia de mi madre a los primos para que no todo regresara a una sola voz. Cuando llamé a Brenda directamente, se puso a la defensiva muy rápido, luego llorosa, luego otra vez a la defensiva. Yo solo repetí lo que tu madre me dijo. Dijo. Es mi hermana mayor, ¿por qué me mentiría sobre la boda de su propia hija? Ahí estaba, todo el motor de esto. Nadie cuestionaba a Moren porque cuestionar a Moren era impensable. Y ella lo sabía, y lo usaba. Brenda había pasado su vida medio paso detrás de su hermana mayor, en deuda por algún préstamo o favor de hacía décadas. Y pagaba esa deuda con una lealtad que nunca se detuvo a revisar.
La segunda cosa apuntaba hacia otro lado, hacia mi padre. Cuando les pregunté con cuidado a los familiares qué había dicho Walt, todos contaron lo mismo. Les había dicho sinceramente que yo quería que mis padres fueran al campeonato de cole, que yo había dicho que entendía, que les había dado mi bendición para faltar a la boda. Mi padre no estaba cubriendo a mi madre. Él lo creía. Le habían contado una versión en la que su hija lo había liberado de ir a su propia boda, y él se había puesto triste por eso, pero había tomado mi palabra por cierta. Solo que yo nunca dije nada de eso. Nunca liberé a nadie. Mi madre no solo les había mentido a los familiares, también le había mentido a su propio esposo, le había contado un permiso de su hija que la hija nunca dio, para que él pudiera sentarse en un estadio con la conciencia tranquila mientras yo caminaba sola por el pasillo. Mi padre no era un villano en esto. Mi padre era solo otra persona a la que mi madre había manejado, y él todavía no lo sabía. Fui a casa de mis padres un jueves cuando sabía que mi madre estaría en su club de jardinería. Mi padre abrió la puerta sorprendido, un poco tenso, como si está cerca de alguien que crees que está enojado contigo. Le dije que yo no estaba enojada con él. Le dije que necesitaba que viera algo, y que necesitaba que lo mirara sin mi madre en la habitación narrándolo todo. Nos sentamos en la mesa de la cocina donde había comido 10,000 desayunos. Primero puse los sobresellados. 40 de ellos. El nombre de su madre, el nombre de su cuñada, todo con mi letra, todos con estampilla, ninguno enviado. Luego puse las capturas. Maureen diciéndole a Carol que yo lo había pospuesto. Brenda diciéndoles a los primos que se quedaran en casa. La línea de tiempo. 3 semanas antes de una boda que todos, menos mi propia familia, sabían que iba a ocurrir. Mi padre no es un hombre rápido con las palabras. Leyó cada captura despacio, con las gafas bajas en la nariz, y vi cómo su cara pasaba de la confusión a una quietud terrible. Levantó uno de los sobresellados y lo volteó y vio la estampilla, y creo que la estampilla le pegó como me pegó a mí. Lo dejó. Se quitó los lentes. Cuando por fin habló, su voz no subió, y eso fue peor que si hubiera subido. Ella me dijo que tú querías que fuéramos al partido de cole, dijo. Me dijo que dijiste que entendías. Yo dije que nunca había dicho eso. Dije que le había rogado que fuera. Él se quedó un largo momento con eso. Luego mi padre, que había evitado una palabra difícil con mi madre durante 40 años, dijo la frase que terminó el matrimonio. Yo no lo sabía. Te juro que no lo sabía. Miró los sobres. Pero si tu madre hizo esto a propósito, si lo planeó, entonces ella y yo hemos terminado. Mi padre necesitó un minuto, así que fue a buscar algo que hacer con las manos. Y así fue como encontramos el resto. Quería saber si había más, si esta era la primera vez o solo la primera vez que la habíamos atrapado. Dijo que si ella le había escondido una cosa, seguramente le había escondido otras, y sabía exactamente dónde guardaba ella lo que no quería que se viera. Fue al closet del pasillo y bajó la caja de recuerdos de mi madre, la del estante alto donde guardaba todos los papeles privados, la que no se podía tocar. Tenía todo el derecho. Era su casa también. Dentro, debajo de los libros de bebé y los boletines de la iglesia, había un sobremanila dirigido a mí. Abierto, con 11 años de antigüedad. Era del programa de becas de enfermería del Centro Médico Regional, con fecha de la primavera en que yo tenía 22 años. Era una aceptación, beca completa para su programa acelerado de enfermería, el competitivo, al que yo me había dicho que no era lo bastante inteligente para entrar porque nunca recibí respuesta. Yo no había fallado en entrar. Sí había entrado. Y la carta había llegado a esta casa mientras yo vivía en esta casa. Y alguien la había abierto, la había leído, la había metido en una caja en un estante alto y me había dejado creer que me habían rechazado. Tuve que sentarme en el piso del pasillo. De todos modos me hice enfermera. Lo hice por el camino largo. 2 años extra trabajando como auxiliar y tomando clases por la noche. $12,000 de deuda que yo todavía estaba pagando. Todo porque la puerta fácil se había abierto para mí y luego una mujer la había cerrado en silencio porque necesitaba que yo me quedara en casa, me quedara pequeña y siguiera sosteniendo la linterna para mi hermano. Mi padre estaba de pie sobre mí sosteniendo la carta. Y por primera vez en mi vida, lo vi llorar. No por él. Por los 11 años que pasé creyendo que yo valía menos. Mi madre, sintiendo que el suelo se movía, hizo lo que hace la gente arrinconada. Saltó la cerca y lo vistió como dolor. En pocos días, el árbol de llamadas ya zumbaba con una historia nueva, la mejor que ella tenía. Ahora yo era la hija cruel que había abandonado a su madre ya mayor, que estaba envenenando al padre contra el matrimonio, que siempre había tenido celos de cole y por fin estaba mostrando su verdadera cara. Lloró ante su club de jardinería. Lloró ante el pastor. Le dijo a la gente que yo había ido a internet a humillar a la familia, como si yo hubiera hecho el vídeo de Sasa.
Como si 40,000 extraños fueran un arma que yo había apuntado en vez de un espejo que ella no soportaba mirar. Lo genial de eso, y ahora puedo llamarlo genial sin temblar, era que usaba la misma máquina que siempre había funcionado. Cuenta la historia primero. Cuéntasela a una persona a la vez. Hazte la víctima. Durante 40 años, esa máquina había funcionado sin fallar. Pero dependía de que nadie comparara notas, y la comparación ya había empezado en una sección de comentarios que ella no podía borrar. Los familiares que recibían sus llamadas llorosas ahora tenían a Maddie en el chat familiar diciendo con calma: encontré las invitaciones en su cajuela. Tenían estampillas. Tengo fotos. Mi madre seguía diciéndole al grupo que ella era la ofendida mientras, a sus espaldas, el grupo compartía la evidencia de que ella había estado mintiendo. Ella no sabía que el suelo ya se había movido. Estaba actuando como víctima para un público que en silencio se estaba dando vuelta para mirar a la mujer que ella había pasado décadas tratando de mantener pequeña. Casi sentí el impulso de salvarla de sí misma. Viejo hábito. No lo hice. La dejé seguir hablando. Cuanto más hablaba, más cavaba. La familia no se volvió de golpe. Se volvió como cambia el clima. Unos cuantos grados, y luego un frente. La tía Carol llamó a mi madre y le preguntó de frente por el mensaje del aplazamiento y mi madre no pudo explicar por qué lo había enviado. Un primo preguntó por las estampillas. No hay una respuesta elegante para una estampilla. Uno a uno, los familiares que habían pasado décadas dándole a mi madre el beneficio de la duda se quedaron sin duda para darle. Pero la persona que más importaba no dijo nada por un tiempo. Y ese silencio fue lo más fuerte en la familia. Mi abuela, Nana Ruth, 81 años. La propia madre de mi madre, estaba en la lista de invitados. Su invitación también había estado en esa cajuela. Cuando Maddie le enseñó la foto del sobresellado con su nombre, Nana Ruth no lloró ni gritó. Solo lo miró durante mucho tiempo. Luego le dijo una sola frase a Maddie que recorrió toda la familia en una hora. Este año enterré a un esposo y a 2 amigas, y habría ido arrastrándome a ese granero. Nana Ruth es la única persona en el mundo a la que mi madre le ha tenido miedo. Maureen pasó toda su vida actuando para su madre, siendo la hija buena, la capaz, la que tenía todo en orden. Y ahora Nana Ruth lo sabía. No un rumor, no una versión, sino un sobreestampillado con su propio nombre encontrado en la cajuela de su hija. La matriarca había visto la verdad y todos sabían que la había visto. Y eso cambió la cuenta de toda la familia. Mi madre había construido su autoridad sobre la idea de ser en quien Nana Ruth confiaba. Esa base acababa de partirse justo por la mitad. Cole por fin me llamó, y llegó con mucha fuerza. Mi hermano no es un hombre cruel, solo uno cómodo. Criado en un lugar cálido y nunca obligado a sentir el frío donde estábamos los demás. Me dijo que yo estaba rompiendo a la familia. Me dijo que estaba haciendo sufrir a mamá por un tema de horarios. Dijo que solo era un fin de semana. Va, ¿de verdad vas a quemarlo todo por un solo fin de semana? Lo dejé quedarse sin aire. Luego le hice una pregunta simple. Le pregunté cuándo creía él que había sido mi boda. Hubo una pausa. Dijo, confundido. Mamá dijo que era algo pequeño en el juzgado. En algún momento del otoño. Dijo que no querías algo grande. Le dije la fecha. 14 de junio. El mismo sábado que su campeonato de exalumnos. Una boda de verdad. Un granero. Un vestido. 40 sillas vacías. Escuché a mi hermano quedarse callado de una manera en que nunca antes lo había oído callarse. Porque aquí está lo que entendí mientras él se quedaba ahí respirando al otro lado de la llamada. Cole no había elegido su partido por encima de mi boda. Nunca le habían dado esa opción. Mi madre le había dicho que no había boda que perderse. A él también lo había manejado, solo en una dirección que sonaba más amable, para que su niño de oro nunca tuviera que saber que se había perdido la boda de su hermana por un trofeo. Ella me había robado el día a mí y la verdad a él para proteger la versión de sí misma que más le gustaba. Cole dijo muy bajito. Ella me dijo que faltaban meses. Lo dijo 2 veces, como si estuviera revisando si la frase tenía grietas. Yo no lo consolé, pero tampoco le enterré más el cuchillo. Él no era el arquitecto. Solo era otra habitación de la casa que ella había construido con mentiras. Todos querían saber qué iba a hacer yo. Daniel preguntó. Patricia preguntó. Una parte de la familia claramente esperaba que yo hiciera algo ruidoso. Una demanda, un vídeo para derribarla, una pelea a gritos en el jardín delantero que pudieran mirar desde las cortinas. Yo entendía el atractivo. Tenía 11 años de estudios robados y un pasillo de boda con sillas vacías y un mensaje de voz guardado que todavía no podía escuchar 2 veces. Tenía toda razón para quemarlo todo. Pero yo no me dedico a quemar. Yo me dedico a la verdad. Y por fin había aprendido la diferencia entre las 2 cosas. Todo el poder de mi madre siempre había venido de un solo truco. Contaba su historia en privado,
a una sola persona cada vez, donde nadie podía compararla con lo que escuchaba otro. Todo daño que me hizo sobrevivió porque vivía en cuartos separados que nunca comparaban notas. Así que yo no iba a pelear con su propia arma. No iba a mentir sobre ella ni a darle vueltas ni a susurrar una historia en contra en oídos separados. Iba a hacer la única cosa a la que todo su plan no podía sobrevivir. Iba a poner a todos en el mismo cuarto y dejar que la verdad se comprobara en voz alta delante de todos al mismo tiempo. Su cumpleaños era en 3 semanas. Su 62, la gran fiesta en el patio trasero que se hacía todos los años. Esa en la que se reunía toda la familia y ella se sentaba en la cabecera de la mesa a recibir lo suyo. Ella todavía la estaba planeando. Todavía esperaba que su corte se reuniera. Decidí dejar que se reuniera, no para arruinar su fiesta, sino para devolver a 40 personas en un mismo lugar la verdad que ella había pasado un mes y una vida quitándoles en privado. Las mentiras necesitan cuartos separados. La verdad solo necesita que todos estén en el mismo. Empecé a hacer llamadas. Lo planeé como planeo todo, con cuidado y sin drama. No necesitaba una escena. Necesitaba a las personas correctas presentes y la verdad ordenada para que no se pudiera escurrir. Llamé a los familiares a los que les habían mentido y me aseguré de que fueran a estar allí. No contándoles mi plan, solo diciéndoles que esperaba verlos en la fiesta de mamá y que para mí era importante. Me aseguré de que mi padre fuera, aunque para entonces él y mi madre casi no se hablaban, y él se estaba quedando en casa de su hermano. Le pedí a Maddie que llevara las fotos que había tomado de los sobres en la cajuela, por si acaso. Preparé una carpeta limpia, las 40 invitaciones selladas, las capturas de pantalla, impresas y fechadas, la carta de la beca, con 11 años, con su sello postal. No iba a agitarlas como una fiscal. Iba a dejarlas en silencio donde la gente pudiera verlas y dejar que los objetos hicieran lo que hacen los objetos. No se alteran. No lloran. No se les puede decir que son demasiado sensibles. Y el mensaje de voz decidí guardarlo en mi bolsillo y usarlo solo si ella me obligaba. Si se paraba delante de todos y lo negaba en mi cara. De verdad esperaba que no me obligara. De verdad lo esperaba. La noche antes de la fiesta, Daniel se sentó conmigo en la mesa mientras yo alineaba los bordes de la carpeta por 3ª vez, y me preguntó si estaba segura. Le dije que no lo hacía para destruirla. Lo dije despacio para poder creerlo. Lo hago para dejar de ser una mentira que la gente se cuenta unos a otros. Quiero recuperar mi propia historia. Eso es todo. Él tomó mi mano. Dijo, está bien, vamos por ella. Casi no dormí, y no dormirme era familiar. La misma quietud tensa que tengo antes de un turno largo que sé que será duro. Me quedé en la oscuridad repasándolo. No las palabras que diría, sino cómo quería ser cuando las dijera. Tranquila. Ese era todo el plan. El don de mi madre era hacer que los demás perdieran la calma para que ella, por contraste, pareciera la razonable del lugar. La había visto hacerlo durante 33 años. El truco solo funciona si muerdes el anzuelo. Así que yo no iba a levantar la voz. No iba a llorar. No allí. No iba a llamarla por nombres ni a sacar mis heridas como una cuenta vencida. Iba a poner 40 sobres y unas hojas sobre la mesa y hacerle al grupo una pregunta tranquila. Y luego iba a dejar que mi madre fuera la que no pudiera mantenerse calmada. El poder de todo eso dependía por completo de que yo fuera exactamente quien ella siempre le había dicho a todos que yo no era. Firme, confiable. La clase de mujer cuya versión simple tú crees porque nunca, ni una sola vez, te ha dado razón para no creerle. Hacia la mañana, por fin entendí algo que me dejó descansar. Yo no estaba nerviosa por si la familia me iba a creer. Los sobres ya habían hecho ese trabajo. Estaba nerviosa por algo más pequeño y más viejo. Toda mi vida, entrar a la casa de mi madre había significado volverme más pequeña, más callada, más cuidadosa. Al día siguiente yo iba a entrar de tamaño completo y no iba a encogerme por primera vez en mi vida. Esa era la verdadera prueba. No si podía exponerla, sino si podía estar en su cocina y seguir siendo yo misma. Cerré los ojos. Llegó la mañana. El patio trasero de mi madre se veía como siempre se veía en su cumpleaños. Es decir, se veía como una mujer que estaba intentando con todas sus fuerzas ser celebrada. Luces colgando entre los arces, una mesa larga con su buen mantel, un pastel de la panadería que hace las bodas de la iglesia, su nombre escrito con glasé azul. Para cuando Daniel y yo llegamos, el patio estaba lleno, 20 y tantos familiares en sillas de jardín, platos de papel con ensalada de papa, mi madre al centro con una blusa nueva, reinando. Me vio entrar por la puerta y su cara hizo algo complicado. Sorpresa y cálculo y luego un giro rápido hacia esa calidez herida que usa como perfume. Guabeli, dijo alto para la audiencia. No pensé que vendrías después de todo. Dejó colgado ese después de todo, una acusación disfrazada de perdón, invitando a todo el patio a preguntarse qué cosa cruel le había hecho yo a mi pobre madre. Un mes antes,
Esa frase me habría partido en dos. Habría corrido a tranquilizarla, a suavizarlo, a probar delante de todos que yo era buena. Sentí el viejo tirón incluso entonces. Ese reflejo de toda la vida de encogerme y pedir perdón. Lo dejé pasar por mí como una contracción. Lo saqué con la respiración y seguí de pie a mi altura completa. Llevaba una bolsa de tela sobre el hombro, una sencilla, y dentro estaba la carpeta y los 40 sobresellados. Todavía no la tomé. Dije con calma: «Feliz cumpleaños, mamá. Traje algo para que todos lo vean». Vi cómo ella entendía que yo no estaba actuando mi papel. No estaba alterada, ni llorosa, ni corriendo a defenderme. El guión que ella había usado durante 33 años necesitaba que yo estuviera emocional para que ella pudiera estar calmada. Yo estaba calmada. Y vi, solo por un segundo, miedo verdadero cruzar la cara de mi madre porque una hija calmada era la única cosa para la que ella no tenía jugada. No di un discurso. Los discursos son para gente que necesita convencer a un cuarto. El cuarto estaba a punto de convencerse solo. Caminé hasta la mesa de regalos, moví una caja envuelta a un lado y dejé mi bolsa de tela junto al pastel. Luego metí la mano y saqué los sobres y los acomodé sobre el mantel en un abanico lento. 40 de ellos, papel color crema y estampillas azules, los nombres mirando hacia arriba para que la gente pudiera leerlos. Tía Carol, tío Pete, Nana Ruth, los primos, cada nombre de ese patio, con mi letra, sellados, estampillados y nunca enviados. Las conversaciones alrededor de la mesa se fueron apagando y luego se detuvieron. Mantuve la voz baja y firme, la voz que uso para decirle a una madre asustada que su bebé está bien. «Estas son las invitaciones de mi boda», dije. «Una para cada uno de ustedes. Las preparé en abril. Se las di a mi madre para que las enviara y ella me dijo que lo hizo». Dejé que eso se quedara en el aire. Luego añadí la única instrucción que iba a dar. No tienen que creerme solo porque yo lo digo. Revisen sus propios teléfonos. Vean qué les dijeron sobre ese día y quién se los dijo y cuándo. Y ese fue el golpe maestro de hacerlo al revés de su forma, porque eso hicieron. Ahí mismo, 20 familiares bajaron la vista a sus teléfonos, buscaron sus mensajes, y leyeron en las propias palabras de mi madre, y en las de Brenda, el aplazamiento que nunca existió. Yo no tuve que acusar a nadie. Solo puse a todos en el mismo lugar y dejé que compararan las notas que mi madre había pasado toda una vida guardando en cajones separados. La tía Carol hizo un sonido pequeño y se tapó la boca con la mano. Un primo giró su teléfono hacia el hombre sentado a su lado. Nana Ruth, en la buena silla que siempre le guardaban, tomó el sobre con su propio nombre y lo sostuvo con las dos manos y miró a su hija al otro lado del patio. Nadie me estaba mirando a mí ya. Todos estaban mirando a Maureen. Mi madre hizo lo único que le quedaba a una persona cuyas historias privadas habían sido llevadas todas al mismo cuarto. Explotó. Ese perfume cálido y herido se le quemó por completo, y lo que había debajo salió en una voz que los vecinos pudieron oír. «¿Cómo te atreves?», dijo, y ya estaba de pie, señalándome por encima de su propio pastel de cumpleaños. «Niña malagradecida y celosa. Siempre has tenido celos de tu hermano. Nunca pudiste alegrarte por él». Los familiares se quedaron quietos. Esa no era la Maureen que les habían entregado durante 40 años. La mártir paciente con la voz triste y suave. Esta era la otra. La que solo yo había visto. La que nadie creía que existiera porque solo salía cuando estábamos solas. «Le di toda mi vida a esta familia», gritó. «Y esto es lo que recibo. Que me tiendan una trampa en mi propia fiesta». Brenda se levantó para ayudarla. Empezó a decir algo sobre un malentendido. Y un primo simplemente levantó su teléfono y leyó en voz alta el propio mensaje de Brenda. El que le decía a todos que no confirmaran asistencia. Brenda volvió a sentarse y mi madre, arrinconada, tomó el arma más vieja que tenía, la frase que me había dicho 100 veces en privado, y la dijo ahora delante de todos sin entender lo que le costaría. «Hice lo que era mejor para esta familia», dijo. «El partido de cole era más importante. Lo entenderás cuando por fin tengas responsabilidades de verdad». Ahí estaba, dicha en voz alta delante de todo el patio, exactamente la misma frase que me había dicho en la puerta de su casa. Vi a 20 rostros oírla y entender todos al mismo tiempo que era verdad. Ella la había dicho. Lo decía en serio. Yo no había exagerado nada. Nunca levanté la voz. No tuve que hacerlo. Ella estaba levantando la voz por las dos. Y cada palabra la hacía más pequeña. Entonces cometió su error. Tal vez vio las caras cambiar y entró en pánico porque pasó a negarlo todo. Justo lo que yo había esperado que no me obligara a hacer. «Yo nunca dije que tu boda estaba cancelada», anunció al patio. «Nunca le dije eso a nadie. Ella está torciendo todo. Yo jamás diría algo cruel a mi propia hija». Miró alrededor esperando la aprobación que siempre le daban. No llegó.
Y entonces saqué mi teléfono del bolsillo, la única vez que lo toqué en toda la tarde, y dije en voz baja, «Mamá, por favor no me obligues a hacer esto». Ella levantó la barbilla. ¿Hacer qué? Así que apreté reproducir, subí el volumen, y la voz de mi madre salió de mi mano hacia el patio silencioso. El mensaje de voz de la noche antes de mi boda, a las 11:40 de la noche, sin la cobija de la imagen pública. «No te molestes en mandarme ese recordatorio ridículo», dijo su voz grabada, fría y clara. «No esperes que ninguno de nosotros vaya. Yo me aseguré de eso. Si quieres jugar a la princesa en un granero, hazlo sola. Esta familia tiene una sola estrella, Waverly, y nunca fuiste tú». La grabación terminó. Nadie respiró. Una cosa es leer un mensaje. Otra cosa es escuchar la verdadera voz de tu matriarca decir una sola estrella, y nunca fuiste tú sobre su propia hija. A medianoche. A propósito. Nana Ruth se levantó de su silla, despacio, con 81 años, y no me miró a mí. Miró a mi madre y dijo, «Maureen, ¿qué hiciste?» Solo eso. Mi padre salió desde atrás de la gente, donde yo ni siquiera lo había visto parado. Cruzó todo el patio y vino a pararse a mi lado, su hombro junto al mío, una pared por fin de mi lado. Y Cole, mi hermano, el niño de oro, se puso blanco como el mantel y dijo en medio del horrible silencio, «Mamá, me dijiste que faltaban meses. Me dijiste que no había nada que perderse». No terminó en gritos. Terminó con gente recogiendo sus cosas en silencio. Así es como de verdad terminan estas cosas. No con una bofetada, sino con un patio que poco a poco se vacía de personas que vinieron a celebrar a una mujer que ya no reconocen. Nana Ruth le pidió a Maddie que la llevara a casa y no se despidió de su hija. La tía Carol me abrazó al salir y susurró que lo sentía. Que debió haber ido y tocado la puerta en vez de creer un mensaje. Y yo le dije que no era su culpa. La mentira estaba hecha para ser creída. Mi padre no volvió a entrar en esa casa. Ya había llevado sus cosas a casa de mi tío la semana anterior. Y parado en el patio esa noche me dijo claramente que iba a presentar la solicitud. 40 años. Y fueron las estampillas lo que lo hizo, dijo. Porque una persona puede perdonar un mal genio, pero no un plan. Brenda se fue sin decir palabra, y los primos dejaron de contestarle las llamadas en un mes. Mi madre se quedó sola junto a su propio pastel bajo las luces, con 62 años, una blusa nueva, en una fiesta de la que todos se habían ido. No me burlé. Quiero decirte que sentí triunfo, pero sobre todo sentí ese extraño silencio plano que viene después de un parto difícil cuando el peligro ya pasó y tú solo estás cansada y clara. La carta de la beca, insistió mi padre. Debía quedármela. La enmarqué 11 años tarde y la colgué en el pasillo de la casa que compartimos Daniel y yo, no como una herida, sino como un registro. Si entré en ese programa. Alguien lo escondió. De todos modos me hice enfermera. Las tres cosas son verdad. Y ahora cuelgan en una pared donde puedo verlas y dejar de discutir con la primera. No corté a toda mi familia. Esa es la parte que la gente espera. El exilio limpio y dramático. Y no fue lo que hice. Solo dejé de ser la persona que sostenía con cuidado las mentiras de todos en equilibrio. Mi puerta está abierta para mi padre, que supo la verdad y la eligió en el momento en que la tuvo. Está abierta para Nana Ruth, para Maddie, para las tías que pidieron perdón y lo dijeron de verdad. Está abierta con cuidado para Cole, que ya ha llamado 2 veces, torpe y sincero, tratando de descubrir quién es sin que nuestra madre acomode los muebles de su vida. No está abierta para mi madre, no por venganza, sino por matemáticas. Ella nunca, ni en la fiesta ni después, ha dicho las palabras «lo siento», estaba equivocada sin meter una excusa dentro. Hasta que pueda hacerlo, yo no estoy disponible para volver a hacerme pequeña. Ese es todo el límite. No la estoy castigando. Solo ya no me ofrezco para ser la hija de su historia en lugar de la mujer de la mía. Hay una diferencia. Y me tomó 33 años y 40 sobresellados aprenderla. Si hay una cosa que quiero que te lleves de un patio lleno de luces y un pastel que nadie comió, es esta. No estás obligado a prenderte fuego para dar calor a personas que solo te querían más pequeño. Así fue como una pila de invitaciones selladas terminó con una mentira de 40 años. Las sillas vacías, las estampillas en la cajuela, una sola estrella y nunca fui yo. Si alguien en tu vida te mantiene pequeño contando tu historia en cuartos donde tú no estás, deja de enviarles tu valor por correo y deja que la verdad se quede al aire libre donde no pueda torcerse. Comparte esto con la persona que necesita escucharlo. Cuéntame tu historia en los comentarios y suscríbete.